Habíamos estado hablando acerca de los líderes gubernamentales. La clase pasada hablamos de principados y autoridades. Hablamos de poderes y señoríos. Y terminamos hablando de potestades. Y que con la palabra potestad lo que se enfatiza es el hecho de que estos seres son en verdad poderosos. ¿Verdad? Eso es lo que significa potestad, significa poder. ¿Verdad? La Biblia también enseña y da otra palabra. ¿Verdad? Habla del lugar del dominio de estas potestades. El lugar donde dominan, donde gobiernan estas potestades. En Efesios 6:12 habla de los poderes que no son los angélicos que están trabajando para Dios. Nos habla también de los poderes y los tronos que son malvados. Y nos enseña el lugar del dominio de estos seres. Efesios 6:12. ¿Qué dice Efesios 6:12, hermano? Que no tenemos. Dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, si nos preguntamos dónde tiene el lugar el dominio, dónde tiene lugar el dominio de estos seres, ¿dónde dice la Escritura que ellos gobiernan? Ellos son los gobernadores ¿de dónde? De las tinieblas de este ¿qué? De este siglo, en esta era, ¿quiénes gobiernan? En el mundo oscuro, en el mundo donde ¿qué? Donde reinan los principios de este mundo, de Satanás. La Biblia le llama en Efesios capítulo 2, que todos los hombres se mueven en la corriente de este mundo bajo el poder del príncipe de la potestad del aire. Y dice que este ser tiene gente bajo él. La Biblia le llama gobernadores. Y estos gobernadores son gobernadores del mundo oscuro, dicen otras versiones. En la versión Valera dice que son los gobernadores de las tinieblas. Eso se oye bien feo, ¿verdad? Se oye feo, ¿sí? También la Biblia habla acerca de tronos o dominios. Y cuando la Biblia habla acerca de tronos o dominios, lo que está enfatizando es la dignidad y la autoridad de los gobernadores angélicos en el uso en que Dios hace de ellos, y el uso que Dios hace de ellos en su gobierno. Repito, cuando la Biblia habla de tronos y dominios, esta designación enfatiza la dignidad y la autoridad de los gobernadores angélicos en el uso que Dios hace de ellos en su gobierno. Acuérdense que estos seres están gobernando, pero nunca estarán por encima de Dios. Tienen sus límites. Dios le ha puesto una limitación, como al mar. Hasta aquí van a llegar tus dominios. Hasta aquí tienes permitido hacer. Así es la oscuridad. Así es la tiniebla. Dios está contigo. Y estos gobernadores y seres que son sumamente poderosos, y son muchos, pueden acabar. Pero la razón por la que tú permaneces con vida hoy es porque Él te está protegiendo. Te voy a decir una gran realidad. Aún los seres humanos que le sirven a Satanás son violados y ultrajados por Satanás. Y Satanás los odia y los quiere destruir. Y muchas veces es misericordia que no mueran de repente cuando le sirven a Satanás. Muchas veces es misericordia de Dios que los está guardando para un tiempo futuro en el que estas mismas personas le servirán a ¿quién? A Cristo. Y serán trasladados del reino de la oscuridad al reino de su amado Hijo. Son cosas que nos deben dar gozo. ¿Ve? Son cosas que nos deben dar gozo a nosotros. Hoy vamos a comenzar también con otra serie de seres que la Biblia habla. Seres angélicos. Son diferentes.
Se llaman los querubines. ¿Han escuchado acerca de ellos? ¿Han visto fotos de querubines? ¿Ah? ¿Han visto dibujos de de querubines? Pintura. El otro día estaba yo pasando por un lugar y vi unos querubines que eran como unos bebitos, desnudos, con alitas pequeñas. Cherubs, le dicen, ¿ves? Querubines. Pero nada que ver con lo que aparece en la Escritura. ¿Ok? Las criaturas que la Biblia describe son sumamente imponentes. Son grandes y son ciertamente poderosos. Los querubines constituyen otra orden de ángeles, evidentemente de alto rango, puesto que el mismo Satanás, según la Escritura, era un querubín. Vamos a la Escritura, al libro de Ezequiel 28, 14 al 15. 14 y 16. Ezequiel 28, 14 y 16. Ezequiel 28, 14 y 16. Lo puedes leer ahí. 14 y 16. La palabra de Dios dice Probando. La palabra de Dios dice así: querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y el 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Ok, según ese texto bíblico, ¿de quién ahí se está hablando? ¿De quién? Lucifer. Se está hablando de ¿de quién? Lucifer. De un querubín. ¿Cómo es ese querubín? Bien grande. ¿Cuál era su función? Proteger, ¿verdad? ¿Qué protegía ese querubín y en dónde lo protegía? Gloria de Dios. ¿Estaba dónde? Estaba en el santo monte de Dios. ¿Junto a dónde? Junto a las piedras de fuego, y su labor era proteger ¿qué? Gloria de Dios. La presencia de quién. A Dios. Guardar, ¿verdad? El acceso a la presencia era la labor de él. Él estuvo en el monte santo, entre las piedras de fuego. Pero dice la Biblia que a causa de la multitud de sus contrataciones, ¿qué le pasó? Se llenó de maldad. Se llenó de maldad y pecó. ¿Qué sucede muchas veces? Se enalteció. ¿Por qué se enalteció? Se le dieron tantos y tantos poderes y privilegios y administraba tanto para Dios que su cabeza se llenó ¿de qué? De piojo. Del humo. Del bullo. Parece que si en ese monte había fuego y había leños, le llenó la cabeza de humo. Se llenó de altivez y de arrogancia. ¿Suele esto suceder? Mucho. El ser humano es muy propenso al orgullo destructor. Cualquier palabra puede fácilmente hincharnos el pecho y llevarnos a creernos que somos mejor o menospreciar. La verdad es que todo ser humano le encanta que lo alaben y que lo reconozcan. Aunque
diga por detrás, no, la gloria es para Dios. Porque nos humillamos y decimos la gloria es para Dios, pero tenemos que reconocer que a veces nos pica algo cuando nos reconocen o cuando nos alaban. Llega un momento que ya no esperamos ni que el extraño alabe, nos empezamos a alabar nosotros mismos. Ahí está el peligro. ¿Y cómo terminamos según el refrán? Guisado, ¿no? Alábate pollo, Que mañana que mañana te guisan, te destronan, ¿verdad? Antes que el quebrantamiento viene la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Puede terminar como Herodes. Oh, sí, comido de gusano, ¿verdad? Él decía, voz de Dios, sino de hombre. Y dice la Biblia que no glorificó a Dios. Ese es Nabucodonosor. Nabucodonosor terminó comiendo hierba. Eso es así. ¿Y Herodes comido de qué? ¿Tú sabes lo que es eso? Y vivo ahí. No porque se enfermó, porque estuvo ahí. Sí, Parado. allí mismo. Recibió un azote, una plaga. Y cayó muerto frente a la gente comido de gusanos. Qué terrible eso. ¿Por qué? Porque no dio gloria Adiós. a Dios. Eso nos debe poner a analizar a nosotros qué estamos buscando cuando le servimos al Señor. ¿Estamos buscando la gloria propia o la gloria de Dios? Que Dios nos cuide, que Dios nos coja confesado. va, ¿Verdad? empezó. Que Dios nos coja confesado. Sí. Aparentemente, estos seres querubines funcionan como guardianes de la santidad de Dios. ¿Guardianes de qué? Repito. De la santidad de Dios. La santidad de Dios es aquella perfección de Dios que le da lustre, brillo y gloria a todo otro atributo. Cuando tú mezclas todos los atributos de la divinidad y los quieres resumir en una palabra, en una sola palabra, esa palabra es santo. Usted toma todos los atributos de la divinidad, tanto morales como de poder, y la palabra que los resume es que Dios es Santo. santo, kadosh, kodesh. Dios es santo. Muy bien. En Génesis 3:24, ¿a quién usa el Señor para guardar el camino al árbol de la vida? Génesis 3:24. Léemelo, Robertito. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Así que había una espada. Y dice la escritura que para guardar el camino al árbol de la vida puso en plural que querubines. Piensa en eso. Yo quiero que usted piense en eso de los querubines para guardar el camino al árbol de la vida. Estaban guardando la santidad de Dios, la presencia de Dios. Ok. Ahora quiero que piensen en eso y en el tabernáculo de reunión. Piensen en el uso de los querubines en la decoración del tabernáculo. En el uso de los querubines en el templo. Donde la Biblia enseña e indica que la función de estos era guardar. Vaya conmigo al libro de Éxodo. Éxodo 26:1. Éxodo 26:1. ¿Lo tiene? Ya, ya. Léemelo, toma aquí este. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Lo harás de obra primorosa, dice allí. ¿Qué más dice?
Apagado. Por eso es que no. Con razón no prende esto aquí. Probando. Ok. A ver si hay. Mire. Ah, se ve duro. Mire lo siguiente, hermano. ¿Qué era lo que estaba adornando el templo? Los querubines. Dice en el 36.8 de Éxodo. 36.8 de Éxodo. ¿Qué dice? Robert. Probando. Todo. Hay mucha interrupción. Toma ahí. Ay, Señor. Probando. Todos los sabios de corazón de entre los que hacían la obra hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. O sea, ya vemos que en dos de las piezas del templo los querubines estaban ahí, ¿verdad? ¿Cerca de dónde? De todo lo que tenía que ver con la presencia. Y el próximo versículo que vamos a ver es el siguiente. Primera de Reyes 6, 23 al 29. Uriel, Primera de Reyes 6, 23 al 29. Primera de Reyes 6, 26 al 39. ¿Qué dice el texto? Sí. La altura de 26 al 29. La altura del uno era de 10 codos y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas de modo que el ala de uno tocaba una pared y el ala del otro tocaba la otra pared. Y en las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras de querubines, de palmeras y de botones, de flores por dentro y por afuera. Ok, ahora quiero que piensen en lo siguiente. Cuando el hombre pecó, se le fue negado el acceso a la presencia de Dios. La presencia de Dios es vida, ¿verdad que sí? Porque la Biblia dice que Él es la vida. Pero hubo unos querubines con una espada de justicia, ¿verdad? Que protegían la llegada, porque hay una manera para acercarse a ese lugar de la presencia. Y Dios había provisto que había de ser por medio del sacrificio o de la sangre. Era la única manera que iba a haber acceso a la presencia, ¿verdad? La Escritura enseña que en el tabernáculo de Moisés, cuando se construyó también el arca del pacto, en la tapa, el propiciatorio, había dos querubines mirando hacia el medio, donde estaba la palabra que Dios había sido dada. Pero cuando se construyó el templo de Salomón, se construyeron también dos querubines gigantes, uno aquí, otro al lado, y cubrían todo el lugar santísimo. Y ellos miraban el centro donde estaba el arca, la presencia de Dios. Su labor era observar y su labor era cuidar el acceso a esa presencia. Cuando los judíos oraban, decían: tú, oh Jehová, Dios de los ejércitos, que habitas entre los querubines. Hacían referencia a aquellos querubines de gloria que estaban en aquel lugar santísimo. Y tenemos que entender lo siguiente, que las cosas que se enseñaron tanto en el tabernáculo como en el templo simplemente eran figuras de las cosas que celestiales. Y él tenía que construir las especificaciones de lo que allí había sido hecho conforme a son las cosas en el cielo. Significa que como en la tierra estaba ese símbolo, en el cielo verdaderamente ¿qué hay? La presencia de Dios y los querubines rodeándolo, protegiendo la gloria. El uso de los querubines y la manera en que son presentados en la Escritura señalan a esto. Una de las formas en que oraba el pueblo de Dios era: oh Jehová, tú que habitas entre los querubines. Ellos también, dice la Escritura, que llevaban el carro trono que Dios posee. Dios posee un carro trono a través del cual se mueve en todo el vasto universo.
debajo de ese mar de vidrio, estos seres gloriosos, como con carros. Vamos a leer eso que se encuentra en el libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versículos 4 al 5. Eso me lo va a leer Ney. Y luego Junior me va a leer Ezequiel capítulo 10, versículo 15 al 20. Ezequiel se encuentra después de Jeremías. Jeremías después de Isaías. Ezequiel capítulo 1, y vas a leer los versículos del 4 al 5. Vamos a ver qué allí dice la palabra de Dios. Y miré, he aquí venía del norte. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Si seguimos la descripción más adelante, dice que tenían varias caras estos seres. Pero estos seres estaban moviendo y tenían encima un carro trono. Por lo tanto, donde quiera que la presencia de Dios va, ¿quiénes van? Estos querubines. ¿Verdad? Ellos estaban allí cargando el peso y habían sido diseñados. La palabra que usa ahí, resplandor, la traducción literal es la substancia del electro. ¿Ok? Escuche bien, la Biblia dice que lo que envolvía el lugar era la sustancia del electro. Ahora imagínense que usted esté en un lugar donde la atmósfera esté cargada de una energía gloriosa, poderosa, y esté explotando la atmósfera. Y usted vea rayos por todos lados, relámpagos por todas partes, y Dios en la presencia de ahí, y todos esos querubines allí aguantando la majestad, la gloria de Dios. Les había sido capacitado para moverse a través de todo el lugar donde Dios indique en el vasto universo, y la sustancia del electro allí, la presencia de Dios. La atmósfera se carga. Te voy a contar una experiencia que tuve hace un tiempo atrás. Hay gente que no le gusta que uno cuente experiencias, ¿verdad? Yo sé eso. Pero en una ocasión yo estaba en una hospital y estaba esta muchacha de 80 y pico de años muriendo de cáncer. Ella era menor. ¿Qué edad tiene ella? ¿Casi 80? Sí, casi 80. Casi 80. Muriendo de cáncer. Y de momento llegamos allí y yo sentía la atmósfera cargada de electricidad. Y de momento me quedé así mirándola. Y la había declarado terminal. Y me la acerco a Ana, ¿verdad, Ana? Y le digo, esta mujer no va a morir. Esta mujer va a vivir. Amén. No tenía yo ni que orar realmente. ¿Por qué? Porque cuando entré al cuarto, la sustancia del electro estaba allí. Y ella estaba encorvadita como un feto, pero allí encima de ella estaba la sustancia de la presencia divina. Y yo dije, aquí lo único que falta es orar, vamos a orar. Y oramos. Y me eché para atrás porque yo dije, aquí no hay ni que poner mano. Dios está ahí. Parece que mucha gente, muchos de los hijos de Dios en diferentes lugares estaban orando por esa persona. Y esa señora tenía el pelo blanco hasta acá atrás, estaba acostadita, y yo dije, mami, esto es terrible lo que yo estoy viendo aquí. Cuando Dios se hace presente, cuando la vida, la presencia de Dios llega al lugar, transforma la atmósfera. Amén.
todo cambia. Qué maravilla Sí, Señor. ver Gloria a a Dios Dios. actuar Amén. y que Dios le da el privilegio de estar en un lugar viendo lo que Dios está haciendo. Amén. Qué maravilla ser parte de aquellos que están continuamente en la presencia de Dios, viendo su poder manifestándose y obrar más allá de todo entendimiento. Estos son los querubines de gloria. Gloria a Dios. Dice en Ezequiel capítulo 10 versículos 15 al 20. 10, 15. Sí. Y se levantaron los querubines, este es el ser viviente que vi en el río Quebar. Y cuando andaban los querubines, andaban las ruedas junto con ellos. Y cuando los querubines alzaban sus alas para levantarse de la tierra, las ruedas tampoco se apartaban de ellos. Cuando se paraban ellos, se paraban ellas. Y cuando ellos se alzaban con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en ellos. ¿Verdad? En las ruedas hasta Al 17. el 20. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Estos eran los mismos seres vivientes que vi debajo del Dios de Israel junto al río Quebar, y conocí que eran querubines. ¿Ves? Los seres vivientes eran querubines. Los que se les permite ver la gloria de Dios son seres poderosos. Están por encima de los ángeles, yo. Su posición es por mucho por encima. Ahí es que uno entiende un poco por qué cuando Satanás se encontró con Miguel y Miguel con Satanás, Miguel dijo que el Señor te reprenda, porque lo que estaba delante de él luchando por el cuerpo de Moisés no estaba fácil. ¿Me entiendes? Pero acordémonos también que el que da poder, quien puede multiplicar el poder de quien sea, ¿quién es? Dios. Cuando Dios quiere darle poder a alguien, por más pequeñito que sea, si Dios decide te voy a dar poder, tú vas a poder. Tú le vas a poder a Satanás siempre y cuando Cristo esté contigo. ¿Eh? Así como Miguel le pudo, porque Dios estaba con él. ¿Lo hizo con David? ¿Ah? ¿Lo hizo con David? Lo hizo con David, ¿verdad? Qué terrible es Dios. Aleluya. Amén. Esto me maravilla a mí. Ellos llevaron entonces estos querubines el carro trono que vio Ezequiel. Algunos también identifican a los 4 seres vivientes de Apocalipsis 4:6 como querubines, aunque otros piensan que estos representan los atributos de Dios. También en la visión de Ezequiel sobre el templo de Dios, habla de estos querubines entre sus ornatos. Usted ve, todo está forrado de estos seres que están conectados con la presencia, lo que nos lleva a otras clases de seres que también la Biblia habla, que no son querubines, se llaman serafines. ¿Ve? Y todo lo que sabemos de este rango de ángeles se encuentra en el libro de Isaías. Isaías capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 2 y el versículo 6. Le voy a pedir a la hermana Olga que lea Isaías capítulo 6, versículos 2 y 6. Sí. El 2 y el 6. Capítulo 6. Isaías capítulo 6, versículos el 2 y el 6. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria.
voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Amén. Esas son básicamente la única información acerca de estos seres. Los serafines eran de un orden parecido a los querubines, no son lo mismo. ¿Ven? Ellos actuaban como asistentes en el trono de Dios. Según ese texto, ellos son asistentes en el trono. Los reyes tienen gente que le asista cuando ellos están sentados en su majestad. Pues la Biblia le llama a estos seres que le asisten, porque unos son guardianes, los querubines, protectores, pero estos seres que asisten se llaman serafines, ¿verdad? Y ellos tienen una labor. Ellos actúan como los asistentes y agentes de limpieza en el trono de Dios, según el texto. Ellos tomaron carbón encendido, lo pusieron ¿dónde? En los labios, para limpiar la inmundicia de la boca ¿de quién? De Isaías. Así que el texto mismo nos dice qué hacían estos serafines. Habrá otras cosas que hagan, pero nosotros no las sabemos. Pero de lo que Dios nos revela en su palabra, de eso podemos hablar. Su tarea, según también el texto, era también alabar a Dios. Es que la tarea de todo lo que respira es alabar a Dios. La tarea de toda criatura es alabar al Creador, ¿verdad? Y estos asistentes de la presencia, asistentes o administradores de la presencia, de limpieza, alababan a Dios de manera continua. Su descripción hace y dice que estos seres tenían 6 alas, pero tenían figura como de humanos, tipo humanoides, pero tenían 6 alas. La Biblia dice que esas 6 alas estaban puestas en cierto orden. Bien. Con unas se cubrían ¿qué? Sus rostros. Con otras se cubrían ¿qué? Los pies. Y con 2 volaban. Ahora yo les voy a decir lo que significa pies en la traducción literal. Cuando la Biblia está hablando de pies, no está hablando de pies, está hablando de la parte completa de abajo. ¿Entiendes? El lugar viril y de poder, donde está la potencia. Y ellos se tapaban porque significaba una sola cosa: que no hay poder que se asemeje al poder de Dios. Pues ellos tapaban su poder en señal de humildad. Porque eso demuestra que potencia, poder, virilidad. Pues ellos se tapaban con las alas. Y con ellos reconocían que todo el poder, todo el vigor en todo el vasto universo le pertenece a Dios. Cuando usted busca los originales de la palabra que allí dice pie, usted se dará cuenta de lo que está hablando realmente. ¿Ve? Como si estuviera hablando del órgano humano. ¿Ve? Y está diciendo todo se tiene que someter ante quién. Ante Dios. Está hablando de disciplina. Está hablando de reconocimiento de autoridad. Está hablando de que la gloria de Dios excede todo. Y que nada puede ser puesto por encima de quién. De Dios. Amén. La palabra que define o la raíz a serafín significa quemar, ¿verdad? O posiblemente significa ser de carácter noble. Por eso son como espíritus de fuego que consumen todo. Estos seres, mientras adoraban a Dios, posiblemente estaban ardiendo y consumen todo lo que se presenta ante la majestad de Dios. ¿Ve? La presencia de Dios es tanta que Dios tiene que crearlo con unos elementos distintos
se consuman en medio de la gloria. Si la sustancia del electro rodea a Dios en todas partes, estos seres tenían que ser construidos de una manera que pudiese estar ahí. Por eso es que muchos de los seres de la Biblia son descritos como relámpagos, ¿verdad? Y un relámpago, para los que no lo saben, es 7 veces o más caliente que el sol. ¿Ve? Y estoy hablando de uno suave. De un rayito. ¿Ve? La presencia de Dios es algo terrible y temible. Por eso es que cuando el pueblo de Israel se acercó a este lugar, ellos querían que fuera Moisés el que le hablara. Porque pensaban que el mundo iba a acabar ese día. Y es que cuando usted se encuentra con la majestad de Dios, si Dios no lo protege y no se le presenta de una manera que usted pueda recibir bien, usted siente que su mundo se acaba ese día. ¿Usted cree eso? ¿Quién dijo eso? Ese no fue el clamor de Isaías. Estoy muerto. Todo se ha acabado. ¿Qué dice tu versión en Isaías 6? En el 6:5, ¿qué dice? En voz alta, Excel. ¿Qué dice tu versión? Entonces yo exclamé, pobre de mí, ya me doy por muerto porque mis labios son impuros, vivo en medio de un pueblo de labios impuros y sin embargo he visto al Rey, al Señor Todopoderoso. ¿Ve? Otras versiones dicen, todo se ha acabado. El fin ha llegado. Si la presencia de Dios no está contigo por su Espíritu Santo, no te da paz, tú sientes que todo se ha acabado, que el fin ha llegado. La traducción viviente dice, todo se ha acabado para mí. Sí. La presencia de Dios es completamente imponente. Lo que nos lleva entonces a hablar acerca de ciertos ángeles particulares que la Biblia menciona por nombre. Miguel ya se mencionó cuando estábamos hablando acerca del arcángel, ¿verdad? Pero la Biblia enseña y menciona a Gabriel como también un arcángel de alto rango, un ángel de alto rango. El nombre Gabriel significa héroe de Dios. El nombre Gabriel significa héroe de Dios. Y la función de este héroe, de este mensajero, es llevar, como dice su nombre, mensajes a varios individuos. La Biblia presenta a Gabriel desde Daniel, ¿verdad? En Lucas, en Zacarías, y a diferentes personas a través de la historia bíblica se aparece este ser, Gabriel, llevando el mensaje de Dios. Él está delante de Dios. Cuando usted va al trono, usted va a ver a alguien cerca del trono de Dios, llevando el mensaje. A Gabriel. ¿Quién sabe si lo ve a mano izquierda o yo? Cuando lleguen al cielo me avisan. A ver si tenían razón o no. La Biblia dice que está a su izquierda. Ya, no es María. ¿Viste? No es María. Tiene un mensajero. Y que los reyes también, la Biblia nos da ejemplo de reyes que tenían al lado. Alguien que está al lado derecha, que es el consejero del rey y su mano de confianza, su poder y quien administra todo. Y quien lleva el mensaje y reparte. ¿Ve? Pero quiero darles, decirles algo que dice en el Targum arameo. El Targum arameo presenta a este ángel como el que supuestamente halló a los hermanos de José y el que enterró a Moisés. Dice en el Targum arameo. Ahora la Biblia dice que el que luchó con Satanás, ¿quién fue? Miguel. No dice que fue Gabriel. Miguel. Dice que fue Miguel. Hágale caso a la Biblia. Y también se le asigna a Gabriel en el Targum arameo la matanza de los ejércitos de Sennacherib.
Ellos dicen que fue Gabriel el ángel que sacó su espada y mató a todos esos miles. Eso es lo que dice el Targum judío. Puede que sea verdad, puede que sea otro. La Biblia dice que un ángel lo hizo. No dice nombre. En el cielo sabremos si fue Gabriel o fue otro. ¿Verdad? Preguntemos, ¿verdad? Señor, yo me imagino en el cielo, Padre, en tal día tenía yo esta duda. Ya no es así. Porque en ese momento vienen, las respuestas vienen allí a la velocidad del pensamiento. ¿Yo? Se les contesta ahí automáticamente a la velocidad del pensamiento. Las cosas allí son así. Lo que nos lleva ahora a hablar sobre ángeles con responsabilidades especiales. Hay ciertos ángeles que se designan de acuerdo a la función particular que llevan a cabo. Ejemplo, en Apocalipsis 14:18, la Biblia nos habla de un cierto ángel que tiene poder sobre el fuego. Estos son ángeles elementales. Daisy, léeme Apocalipsis 14:18. Ángeles elementales. Poder sobre el fuego, dice. Y salió el altar y otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz al diciendo: Detéctico, voz aguda y Necesito que sea más duro, un poquito más duro. No te escucho. Ahí, con fuerza. y de dime los racimos de la tierra para sus uvas están maduras. Así que había un ángel, ¿verdad? Dice la Escritura, que tenía poder sobre ¿qué? Sobre el fuego, dice en el 16, ¿verdad? En el 14:18. El 14:18. Que le dijo al ángel que tenía la hoz que vendimiara, ¿verdad? Las uvas. Fíjense que la Biblia específicamente dice un ángel que tiene poder sobre el fuego. Parece que esto impresionó a quién. A Juan. La Biblia no menciona las cosas así como por casualidad. Dios lo que está diciendo es, mira, o sea, el fuego es un elemento sumamente peligroso de manejar. Y este ángel tenía poder sobre el fuego, ¿verdad? Y lo dice claramente. En el 16:5, vaya mismo, allí mismo en Apocalipsis 16:5, aparece un ángel que tiene poder sobre las aguas. ¿Ve? 16:5. Yajaira allí dice: Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. había un ángel que tenía entonces la dirección de ¿qué? De las aguas. ¿En dónde? En el mundo. Y dice la Escritura que en ese momento lo que estaba sucediendo era que se estaba haciendo juicio sobre ¿qué? Sobre las aguas. Estaban convirtiéndose, según la Escritura, ¿en qué? En sangre. Y una vez algo se convierte en sangre, ¿qué comienza a morir? Todo. Pero hasta ahora, ¿quién había estado encargado de las aguas y su mantenimiento? Ese ángel. Aún esas cosas que ustedes ven como cosas elementales son cuidadas por estos seres. Mucha de la mitología de las naciones y de las tribus de las naciones siempre han atribuido el cuidado de los elementos a diferentes dioses, ¿verdad? Que si del fuego, que
que si del viento, que si del aire. Y usted ve las tribus y la gente a través de los milenios que le llamaban a cada cosa a Dios. Pero la Biblia enseña que estos seres eran los que estaban encargados de eso. Pero también la Biblia enseña que muchas veces las personas miraban a estos seres y creían que eran ¿qué? Dioses. Que eran dioses. En la mitología griega, el que cuida las aguas, ¿quién es? Poseidón. ¿Ves? O Neptuno, en la mitología romana. En las mitologías de otras naciones le ponían otros nombres. Pero la Biblia habla de que eran ¿qué? Ángeles. Lo que pasa es que a la gente le gusta poner nombre a lo que no conoce. Pero ¿estás captando lo que pasa? Aunque las religiones del mundo tienen mucha oscuridad y han pervertido, hay ciertos atisbos de verdad en cada una de ellas. Ahora, si tú quieres ver la verdad no adulterada, ¿a dónde tú vas? A la palabra de Dios. Ejemplo, muchas religiones del mundo tienen esta afirmación en sus escritos antiguos. Cuando los antiguos vivían 1000 años. ¿Ah? Decía, ¿verdad? Pero ellos decían cuando vivían 1000 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque vivían ¿cuánto? Mucho. Y decían en sus escritos, y solamente había una lengua en la tierra. Fíjate que eso se mezcló, ese conocimiento entre las naciones. Y tú lo estudias, cuando uno estudia las diferentes religiones del mundo, tú ves que hay ciertos antiguos de verdad. Los antiguos. Adán creo que vivió 989, casi 1000, ¿no? Sí, casi 1000, por eso es, estamos hablando de longevos, cuando vivían 1000 años. Que vivían mucho, 900 y pico, 900 de estos. Y la gente le encanta redondear como no sabe. 69. Sí. Pero lo que vemos es lo siguiente, que la Biblia habla de que los antiguos vivían mucho y había ¿cuántas lenguas en la tierra? Una. Y explica la Escritura porque ahora hay tantas lenguas. Esto nosotros lo recibimos por revelación de ¿qué? Del Señor. Pero ¿qué sucede? Estas personas están tratando de recordar lo que ellos habían aprendido por décadas y décadas y a través del tiempo se había corrompido por el conocimiento humano. ¿Qué le sucede? Y ahí está la diferencia entre el conocimiento humano y sus recuerdos, que la revelación bíblica dada por Dios. Dios está comprometido en preservar ¿qué? Su palabra y la verdad. Piensen en estas cosas. Son cosas que podemos pensar y analizar mientras leemos. También en Apocalipsis 21:2, no lo vamos a buscar, pero habla del ángel del abismo. Este ángel tiene que ser bien poderoso, porque la Escritura dice que este ángel ata. ¿A quién ata este ángel? A Satanás. ¿Cuán poderoso tiene que ser? Oye, ¿qué clase de prisión es esa? ¿Qué clase de grillete es ese? Porque dice que él es el que lo tiene sujeto y aguantado por 1000 años. O sea, de aquí tú no te sueltas. Ahora imagínense a Satanás tratando de soltarse. Y en 1000 años hasta que venga ese ser y haga, ok, vete, ya tu tiempo ha llegado. Ángeles poderosos. ¿Cómo va a ser eso? No me pregunte a mí. Pero la Biblia dice en 21:2. Es más, si quiere leerlo, dije que no lo leyeran, pero mire, vale la pena leerlo, sí. Mire lo que dice, déjeme leérselo yo. 21:2. Dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró,
y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, ¿tú sabes lo que es coger a ese tipo que engaña a las naciones y tiene al mundo entero y el universo entero? ¡Pum! Y aquí está. Así, así. Y así es el ángel, imagínate entonces. ¿Cómo fue que dijiste? Si así es el ángel, imagínate entonces el Señor. Sí. Mire, eso trae a mi mente el Leviatán. En el capítulo 41 del libro de Job, hay un ser que la Biblia habla que es exento de temor, y le llaman el gran dragón que habita en el mar. Dice que las profundidades del mar son calientes como el infierno, simplemente por los humos y los hachones de fuego que salen de sus narices. ¿Verdad? Y dice que, ¿quién será aquel que podrá hacer con el Leviatán estas cosas? Atarlo como si fuera un pescadito. O ponerlo a jugar con sus hijos como si fuera una mascota. Él comienza a describir la grandeza de este ser, como diciendo que estima el hierro y el bronce como leño podrido. Imagínate un ser que tú le dispares todo lo que tú tengas, todo en tu armamento, con toda clase de aleación y metal, y cuando llegue a ese ser haga, y que cuando le ataques con las armas más poderosas que la mente humana puede imaginar, él desdeñe todas esas armas como si fueran una hoja que cae. Y le llaman la serpiente antigua. ¿De quién usted cree que está hablando? Y de momento presentan a este ángel que lo ata por 1000 años. Dios le dice a Job, ¿con quién entonces pues tú me podrás comparar? Aleluya. Santo eres, Señor, todopoderoso. Este ser tan poderoso para Dios es como un pajarito que tú pones en una jaula. Wow, qué grande es Dios. También la Biblia nos habla de ángeles asociados. ¿Son las 9:05? Pues vamos a acabar con esta parte. Pero dice ángeles asociados con juicios futuros. En 2 de las 3 series de juicios de Apocalipsis, la Biblia enseña que son los ángeles los que nos anuncian los juicios que vienen. Cuando unos ángeles suenan las trompetas, los juicios de Dios comienzan. Eso está en Apocalipsis 8:9. Y también en Apocalipsis 16 dice que las últimas 7 plagas son derramadas a la tierra por ángeles. O sea que la administración de la destrucción, ¿quién la va a tener? Ángeles. Ellos van a venir y van a ser como el barbarazo. Van a acabar con todo. Todo lo que haya ahí. Eso es así. Wow. Así que todavía no hemos acabado. La semana que viene, si Dios lo permite, continuamos con esta serie acerca de la doctrina, acerca de los ángeles. Y yo pienso que si la gracia de Dios lo permite, quedan como 3 clases. Pero usted podrá ver en estos estudios que primeramente los ángeles no son cualquier cosa. Y segundo, Dios ha querido que estén envueltos en cada detalle de la vida y de los asuntos de Él
y de la mía y de este mundo en general, desde el principio. Desde el principio. ¿Ve? Por lo tanto, estas cosas hay que tomarlas en serio y saber con quiénes que estamos luchando y quiénes están a nuestra disposición, ¿verdad? Para no caer en desesperación, sino en gozo, sabiendo que Dios ha preparado y creado semejantes seres que nos ayudan a nosotros en los tiempos difíciles, hasta para las cosas más pequeñas que usted se puede imaginar, como sostener un pie que no se resbale en piedra. Hace un tiempo atrás nos pasó algo a mi esposa y a mí antes de acabar, y es que íbamos a San Juan a ver a mis padres. Ese día me habían chocado a mí, que es el cantacito que tengo en la parte de atrás. Y cuando por la noche íbamos a salir, este ser angélico se paró al lado del carro e hizo esto, como si fuera a comenzar a coger, ¿verdad? Hizo así, esta posición, hizo así. Y nosotros para donde íbamos era para San Juan. Y yo pues cuando sucedió, pues empecé a orar, ¿verdad? Dios, vamos a orar. Señor, gracias por tu protección. Yo no sé qué nos vamos a encontrar en el camino, pero yo te doy gracias por tu cuidado. Son cosas que uno no ve normalmente porque estos seres no se dejan ser. Pero qué privilegio es saber que aún en una cosa tan insignificante, pues uno entiende como viajar de un lugar a otro, Dios envía seres para cuidar a los suyos. Eso me dio en el camino un sentido de reverencia. Y yo tuve que empezar a adorar. No había comenzado y lo que me motivó fue adorar a Dios por sus cuidados, Amén. por su protección. Y en el camino tenía eso siempre presente, guiando y sabiendo que estaba siendo cuidado mientras viajaba a gran velocidad. Y digo la velocidad del letrero porque usted no me va a ver por ahí mucho pasándole a esa, a menos que esté aquí en el campo, ¿verdad? Pero en la calle hay gente que dice que yo guío como pisando huevos. ¿Verdad? Se molesta. Pero Dios nos cuida. Qué bendición. Sepa eso, usted va a salir de aquí y Dios tiene gente suya cuidándole. Amén. Padre Santo, te doy gracias